Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal Aula Pre. Y en esta ocasión vamos a ver un tema muy importante que es análisis vectorial del curso de física. Para poder comenzar con el tema de análisis vectorial, tenemos que aprender qué es una magnitud física vectorial. En primer lugar, la magnitud física vectorial es aquella magnitud física que, además de tener un valor numérico y una unidad patrón ya previamente establecida, necesita una dirección y un sentido para quedar correctamente definida o ya establecida. Para poder representar una magnitud física vectorial, usamos un ente matemático llamado vector, que a su vez se representa mediante un segmento de recta orientado y tiene tres elementos, los cuales son el módulo, la dirección y el sentido. En la parte de aquí, como pueden observar, tenemos la representación gráfica de lo que es un vector. El módulo sería la medida de esta magnitud física vectorial. Por ejemplo, si fuera una fuerza, sería 5 newton, ¿de acuerdo? El sentido se ve representado mediante esta puntita o cabecita de la flecha. Ahora, la dirección también se representa mediante esta recta en la cual se está definiendo este vector. Además, este angulito θ sería el ángulo de elevación de este vector con respecto a la horizontal. Dentro de las operaciones con vectores tenemos la adición, la sustracción y la multiplicación. Ahora, en la adición de vectores tenemos que darnos cuenta de lo siguiente: si es que los vectores son colineales o paralelos, o si son no colineales y no paralelos. En el caso particular que los vectores sean colineales o paralelos, tenemos acá tres vectorcitos, A, B y C, cuyos módulos son 5 unidades, 7 unidades y 4 unidades, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que calcular el vector P, que es la adición entre el vector A y el vector B. Por lo tanto, nos preguntamos lo siguiente: ya sabemos que el vector A y el vector B son colineales, ¿de acuerdo? Ahora, estos dos vectores tienen igual sentido o sentido opuesto. Nos damos cuenta que el vector B apunta hacia la derecha y el vector A apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, tienen sentidos contrarios o sentidos opuestos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Cuando tienen sentidos opuestos, tenemos que restar los módulos. Ahora, siempre de mayor a menor. Muy bien, ¿quién es el mayor? 7 unidades. El menor, 5 unidades. Restamos 7 menos 5, 2. Conservando las unidades sería 2 unidades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser el sentido? El sentido de este nuevo vector, que es el vector adición de A y B, que sería el vector P. Además, ya sabemos la dirección, ¿cierto? La dirección sería toda esta recta. Pero sabemos que en una dirección hay dos sentidos, derecha e izquierda. Muy bien, ¿qué sentido vamos a tomar? Siempre vamos a tomar el sentido del mayor, ¿de acuerdo? ¿Quién de los dos es el mayor? El de B, ¿de acuerdo? El sentido de B sería hacia la derecha. Perfecto, amiguitos. Seguimos. El vector Q sería el vector adición entre ¿quiénes? Entre el vector A y el vector C. Nos damos cuenta que el vector A y el vector C ahora no son colineales, ¿cierto? Pero sí son ¿qué? Paralelos, ¿de acuerdo? Sí son paralelos. Entonces vamos a actuar de igual manera que en el ejemplo anterior. Decimos, A y C ¿son colineales? No. ¿Son paralelos? Sí. Pero tienen ¿qué? Diferentes sentidos. Una vez más, cuando tengan diferentes sentidos, ¿qué hacemos? Vamos a restar. Sería 5 menos 4. Recuerden siempre de mayor a menor. 5 menos 4, 1. Ahora, ¿cómo encontramos el sentido de este vector Q? Decimos lo siguiente: tenemos el vector A y el vector C. ¿Cuál de los dos tenía mayor módulo? El de 5, ¿cierto? ¿Y hacia dónde apunta el de 5? Hacia la izquierda. Por lo tanto, el sentido de este vector sería hacia la izquierda. Perfecto. Ahora vamos con el vector R, que sería el último, para poder quedar ya por sentado todo este pequeño temita. Ahora decimos vector R igual al vector B más el vector C. Pero notamos lo siguiente, que el vector B y el vector C son paralelos, cumple con la condición, pero en este caso tienen igual sentido. Ambos apuntan hacia la derecha. Cuando ambos tengan el mismo sentido, lo que vamos a hacer propiamente dicho es sumar. De acuerdo, tenemos 7 y tenemos 4. ¿Cuánto es 7 más 4? Sería 11, ¿cierto? 11 unidades. Perfecto. Ahora tú me dirás, ¿qué sentido tomo, profe? No seas malo, ¿sí o no? Si ambos apuntan a la derecha, entonces el sentido tiene que ser hacia la derecha. Recuerdan lo siguiente, que si tienen diferente sentido, van a tomar el sentido del mayor.
En el otro caso, que los vectores sean no colineales sino paralelos, podemos usar diferentes métodos para encontrar la adición entre dos vectores. En primer lugar tenemos el método del paralelogramo. Tenemos acá los vectores A y el vector B. Ambos vectores nacen de un mismo punto, o también podemos decir que sus colitas coinciden, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué se llama el método del paralelogramo? Y justamente porque tenemos que formar un paralelogramo, ¿de acuerdo? Y siempre tú sabes que vamos a formar paralelogramos trazando paralela, ¿cierto? Muy bien, trazamos una paralela al vector B, tal que esta paralela intercepte ¿con quién? Con la cabecita del otro vector, o sea, del vector A. Igual con respecto al vector A, trazamos una paralela al vector A, tal que intercepte con la cabecita del vector B. Pero estas dos paralelas se van a interceptar acá, en este puntito, le voy a llamar punto M, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a encontrar gráficamente el vector resultante de los vectores A y vector B? Cabe resaltar que el vector resultante es el vector suma, ¿de acuerdo? Es el vector suma o el resultado de la adición entre el vector A y el vector B. Ahora, decimos, unimos desde las colitas, ¿sí?, de ambos vectores que ya dijimos que son las mismas, unimos desde la colita hasta ese punto M que ya hemos encontrado. Y encontramos que el vector resultante o el vector que adición entre A y el vector B. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ya tenemos el vector resultante. Y acá, ¿qué significa estas dos rayitas? Esas dos rayitas significa el módulo. El módulo del vector resultante es igual a R. El módulo del vector A es igual a A. El módulo del vector B es igual a P. Además, cabe resaltar lo siguiente, que ese angulito θ es el angulito comprendido entre el vector A y el vector B. Ahí se encuentra ¿quién? El angulito θ. Entonces, para poder encontrar el módulo de la resultante o el vector suma entre el vector A y el vector B, vamos a usar la siguiente formulita. Decimos, el módulo de la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado más 2 veces el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo comprendido entre dichos vectores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tenemos los vectores A y B ya no de esta manera? O sea, que sus colitas coincidan. Ahora, ¿qué va a pasar? Que van a ser vectores, digamos que consecutivos. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Mira, ¿qué pasa si este vector B lo traslado hacia este ladito de acá? Mira, a su paralela. Lo traslado, ahí está. ¿Qué pasaría ahora? La cabecita de A estaría coincidiendo ¿con quién? Con la colita de B, o sea, cabecita con cola. Podemos decir que estos dos vectores son vectores consecutivos. Perfecto. Ahora, ¿dónde está la resultante o el vector resultante? Ah, recuerda que estaba acá, ¿cierto? Como estoy moviendo nada más el vector resultante, entonces sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Entonces tú vas a decir lo siguiente: si tenemos dos vectores consecutivos, por ejemplo el vector A y el vector B, ¿cómo puedo encontrar gráficamente el vector resultante? Fácil, ¿sí o no? Empiezas de la colita del primero, A, y luego acabas con la cabecita del segundo, por acá, cabecita de B. Inicias en la colita del primero y culminas en la cabecita del otro. Entonces ahí tenemos el vector resultante o el vector R o el vector suma de A y B. Perfecto. Ahora vamos a usar nosotros la ley de seno para poder encontrar las relaciones entre los módulos de estos vectores y los senos de los ángulos internos de este triángulo que se está formado. Es por algo que se conoce también como método del triángulo para poder encontrar la resultante, ¿de acuerdo? Ahora decimos que alfa es el angulito que se opone al vector A. Beta es el angulito que se opone al vector B. Y tetita es el angulito que se opone al vector A más B o vector resultante. Entonces podemos decir lo siguiente: el módulo del vector A es este. Es al seno del angulito que está al frente o que se opone a él. Sería seno de alfa, ¿de acuerdo? Va a ser igual al módulo de B del vector B dividido entre ¿quién? Entre el seno del angulito que se opone, que sería seno de beta, y de igual manera igual al módulo de la resultante dividido entre seno del angulito que se opone, o sea seno de teta.
¿De acuerdo? Entonces esta de acá, esta relación podemos nosotros usar para poder resolver diversos problemas, chicos. Mira, amiguito, con respecto al método del polígono, es un método pero muy sencillo. Digamos que tenemos vectores una vez más consecutivos, pero ahora ya no solo dos vectores, sino tenemos acá 1, 2, 3 vectores, vector A, vector B y vector C. Se dan cuenta que acá está, mira, cabecita con cola, significa que el vector A, B y C son vectores consecutivos. Entonces, si nosotros tenemos vectores consecutivos, ¿cómo podemos encontrar el vector resultante o el vector suma entre estos tres vectores? De la siguiente manera. ¿Dónde empezamos? Empezamos desde A, ¿cierto? ¿Cuál es la colita de A? Ahí está la colita de A. Continuamos cabecita con cola y cabecita del último, que sería el vector C. Muy bien, ahí está la cabecita. Por lo tanto, para encontrar el vector resultante, tenemos que iniciar desde la colita del primero hasta la cabecita del último. Trazamos ahí nuestro vector y tendríamos el vector resultante. Cabe resaltar que el vector resultante sería la adición entre el vector A, vector B y vector C. Por lo tanto, vector resultante igual a vector A más el vector B y más el vector C. Y por último, chicos, tenemos la trayectoria cerrada. ¿Qué pasa si es que un conjunto de vectores conforman pues una trayectoria cerrada? Pero hay que tener en cuenta algo. Tienen que ser consecutivos, ¿de acuerdo? Miren, empezamos de acá. Colita de A, cabecita con cola, ¿sí o no? Cabecita con cola. Seguimos con B, cabecita con cola. Uy, seguimos con C, cabecita con cola una vez más. Y seguimos, cabecita con cola. Entonces está generando que una trayectoria C cerrada, ¿cierto? Y además los vectores son consecutivos. ¿Qué pasa ahí, chicos? ¿Qué pasa? Podemos decir lo siguiente, mira. Vector A más vector B más vector C y más vector D formaron la trayectoria cerrada y además son consecutivos. Por lo tanto, el vector resultante o el vector suma entre todos estos vectores va a ser igual a 0 vector. Por lo tanto, decimos vector A más vector B más vector C más el vector D es igual a 0 vector. Ahora, ¿por qué pongo 0 vector y no simplemente 0? Porque por definición, la adición de varios vectores o de un conjunto de vectores te tiene que dar como resultado ¿qué? Un vector, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo la teoría, si bien todo eso acá te va a dar un módulo de 0, vamos a decir que es 0 vector, porque ya sabemos que la adición de un conjunto de vectores te tiene que dar pues otro vector. Bien, amiguitos, como ya vimos la adición entre vectores, ahora vamos a ver lo que es la sustracción de vectores. En este caso tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, y ambos están naciendo del mismo punto, o podemos decir también que sus colitas coinciden en el punto M. ¿De acuerdo? Sabemos nosotros que los elementos de una sustracción son el minuendo, el sustraendo y la diferencia, ¿de acuerdo? Que es el resultado de la sustracción entre dos cantidades. Muy bien, chicos, entonces decimos este vectorcito que va a ser el vector diferencia. Ahora, empieza desde acá, ¿sí o no? ¿Y dónde está apuntando? Hacia acá. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Donde apunta su flechita, va a apuntar ¿a quién? Al minuendo, ¿de acuerdo? Y donde empieza acá, donde empieza el vector o donde está su colita, va a apuntar ¿a quién? Al sustraendo. Por lo tanto, el minuendo sería el vector A. Tenemos acá minuendo. Y el sustraendo sería el vector B. Por lo tanto, podemos decir que este vectorcito que apunta o nace desde la puntita de B y culmina, ¿de acuerdo? O su cabecita está en la cabecita de A, ¿sí? Coinciden. Entonces, este vector diferencia va a ser el vector A menos el vector B. Ahora, chicos, ¿cómo encontramos el módulo de este vector diferencia? ¿De acuerdo? Tenemos acá que dice que el módulo de este vector diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de algo que va a ir adentro. Muy bien, se parece muchísimo a lo de acá, recuerden ello, se parece muchísimo, a excepción que ya no va a ir el signo más, sino acá va a estar el signo menos. Nada más, profe, nada más. Exacto, nada más, solamente va a cambiar el signo, después todo va a permanecer igualito. Decimos entonces, el módulo de este vector diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A al cuadrado más el módulo del vector B al cuadrado menos 2 veces el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y por el coseno de teta. Ya saben ustedes que tetita es el ángulo comprendido entre estos dos vectores o entre el vector A y el vector B. Y por último, chicos, tenemos lo que es la descomposición rectangular de un vector. Decimos entonces que acá tenemos, digamos, el vector A. Podemos escribir este vector en función de otros dos vectores, ¿de acuerdo? Decimos
que el vector A va a ser igual al vector A sub X sumado con el vector A sub Y. Además, podemos decir lo siguiente: ¿cómo nosotros encontramos A sub X y A sub Y? Simplemente trazamos desde la cabecita de A perpendiculares hacia los ejes rectangulares, ¿de acuerdo? Por algo es de composición rectangular. Trazamos una perpendicular en el eje X, listo, y acá encontramos que la componente A sub X. Trazamos la perpendicular en el eje Y, listo, y acá que encontramos la componente vertical de este vector que sería el vector A sub Y. Entonces decimos acá, ¿quién es A sub X? La componente de A en el eje X. ¿Quién es A sub Y? La componente de A en el eje Y. Además, este angulito tetita sería el ángulo de elevación del vector A con respecto a ¿quién? Al eje X o el eje de las abscisas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo encontramos el módulo de este vectorcito o de la componente de A en el eje X? ¿Cómo encontramos? Decimos lo siguiente, que ese módulo, ¿sí? El módulo de la componente de A en el eje X va a ser igual al módulo de A multiplicado por ¿quién? Por el coseno de este angulito de elevación. Uy, profe, ya entramos a seno, a coseno. ¿Cómo me voy a aprender eso? Facilito, mira, amiguito, acá, atento, atento. Si tenemos acá tetita, ¿qué vector está a su costadito? Ah, profe, el único vector que está acá a su costadito sería A sub X. Cabe resaltar que me refiero pues a las componentes, ¿sí o no? Sabemos que el vector A también está a su costadito. Pero ¿quién de las dos componentes se encuentra a su costadito? El A sub X. Por lo tanto, profe, el que está a su costadito se va a calcular con coseno. ¿De acuerdo? Facilito, ¿sí o no? Decimos entonces que A sub X va a ser igual a A multiplicado por el coseno de tetita. Muy bien. Ay, profe, ahora el otro vector A sub Y, ¿cómo calculo su módulo? Si ya usaste coseno, amiguito, ¿ahora qué vas a usar? Seno. ¿De acuerdo? Dices entonces que A sub Y va a ser igual a A por el seno de tetita, donde tetita es el ángulo de elevación del vector A con respecto al eje X. Muy bien, y además podemos usar nosotros el teorema de Pitágoras, que es ya muy conocido. Profe, ¿cómo? Mira, amiguito, podemos desplazar este vectorcito por acá, ¿sí o no? Por lo tanto, esta alturita, ¿cuánto vale? A sub Y, ¿de acuerdo? A sub Y. Ahora, profe, esto vale A sub X, profe, esto vale A sub Y, y todo esto acá, ¿cuánto vale? A, por lo tanto, tiene que un triángulo rectángulo, y en un triángulo rectángulo que se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces tú puedes decir lo siguiente: A sub X, profe, al cuadrado, sumado con A sub Y al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí o no? O sea, A al cuadrado. Pero si tú quieres calcular el valor de A, puedes despejar sacando la raíz cuadrada. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente: el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del vector A sub X al cuadrado más el módulo del vector A sub Y al cuadrado, donde A sub X y A sub Y serían las componentes de este vector A. De acuerdo, chicos, entonces hasta acá hemos hecho un pequeño repaso teórico y espero te haya servido.